No es la primera vez que Estados Unidos amaga con llevar a cabo acciones de seguridad en territorio mexicano. Y no es la primera vez que lo haría, porque por cierto, han existido historias de colaboración por las buenas y por las malas entre México y Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, esto se ha convertido últimamente en un tema de debate popular, sobre todo porque hay hoy una gran inquietud sobre el tema de la defensa de la autonomía, de la independencia mexicana. La presidenta incluso decía, tenemos un himno nacional en donde se dice que no vamos a permitir la intervención de gobiernos extranjeros. Sin embargo, en la práctica y en la realidad, ¿qué es lo que podría suceder? De eso conversamos con el licenciado Jorge Chazal. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Erika? Buenos días. Licenciado, primero, ¿hasta dónde llega la colaboración México y Estados Unidos en materia de seguridad? ¿Qué sí pueden y qué no pueden hacer? A ver, existe una serie de acuerdos internacionales que México ha celebrado con algunos países, entre otros con Estados Unidos, uno de ellos de asistencia jurídica mutua, otro de extradición, y en donde se establecen las bases de colaboración para lo que son estos procesos de delincuencia transnacional. Adicionalmente, existen otros instrumentos que abarcan más países, como es la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, que dan el marco de las relaciones en este sentido. Que no necesariamente Estados Unidos respeta siempre, pero que también México no se distingue porque los acate plenamente. Ahora, han existido situaciones, digamos, que el gobierno de Estados Unidos ha considerado emergentes y con las cuales ha ingresado a nuestro país y ha venido a llevar a cabo pues situaciones en materia de seguridad, ¿no? El caso Enrique Camarena, algunos otros, ¿no? La sospecha de qué pasó con el tema del Mayo Zambada, si se lo llevaron secuestrado o no se lo llevaron desde nuestro país. En fin, una serie de cuestiones, licenciado, en donde pues ha corrido por lo menos la expectativa o se ha planteado la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos hubiera tenido actuación en nuestro país, una actuación incluso no consensuada con el gobierno mexicano. ¿Esto ha sucedido? Sí, por supuesto. A ver, hay que recordar que México tenía incluso un hangar, o tenía permitido un hangar de la DEA en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y que había agentes de la DEA distribuidos a lo largo y ancho del país. Incluso aquí en San Luis Potosí hubo un agente del Servicio de Seguridad Interior de los Estados Unidos que muere aquí cerca de Santa María del Río, y él estaba ejerciendo funciones. Es decir, había una colaboración tan estrecha que incluso se permitía que hubiera agentes extranjeros cumpliendo esas funciones aquí en México. Sin embargo, no hay que perder de vista que las reglas que tiene Estados Unidos respecto del terrorismo permiten, conforme sus leyes, que puedan ir en contra de estados que favorecen justamente al terrorismo. Si el narcotráfico es calificado como tal, justificaría desde el punto de vista de la legislación norteamericana que ellos pudieran entrar al territorio nacional. Y si México se opone, entonces México sería un estado que estaría catalogado como favorecedor del terrorismo. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, puede no gustarnos, lo cierto es que juegan con las reglas de ellos, no con las de nosotros. Ahora, bajo esta perspectiva, la presidenta de México dijo hace un par de semanas, ¿no? Estos son actos de terrorismo. Luego el gobierno estatal, el secretario de Seguridad salieron a matizar, pero ella en un primer momento sí habló de actos de terrorismo en este país. ¿Esto sería la justificación, la puerta que se abre pues para que Estados Unidos tome acción en México? Sí, y además ha habido diferentes situaciones que se pueden presentar, porque recordemos, por ejemplo, lo que fue la detención, no recuerdo si fue en Coahuila o en Sonora, la detención de familiares de Muammar Gaddafi que pretendían pasar a los Estados Unidos, y eso de alguna manera es esa imagen clara de lo que es el terrorismo, lo que ha sido el conflicto a partir del 11 de septiembre. Pero existe otra cara del terrorismo que tiene que ver con la delincuencia organizada, como es el caso de los autos bomba en el estado de Guanajuato, en donde digan lo que digan, son actos de terrorismo. Igual que los autos bomba que ponían los etarras en España, igual que los autos bomba con los cuales Pablo Escobar llegó a matar mucha gente en Colombia. Entonces, sí hay actos de terrorismo y sí podría justificarse por parte de los Estados Unidos. No estoy diciendo que esté bien, pero que sí podría justificarse por parte de los Estados Unidos una calificativa de terrorismo que pretendiera aplicar las leyes que ellos tienen en ese sentido.
¿Qué hay de los drones con explosivos? Porque luego en Sinaloa se han desgarrado las vestiduras en decir no eran coches bomba, eran drones con explosivos. ¿No es lo mismo? ¿No tiene la misma gravedad? ¿No son considerados también actos terroristas? Sí, por supuesto. Mira, el terrorismo es un delito que tiene que ver con causar alarma social. Los medios empleados son los que van dando las diferentes variantes. Los explosivos, el incendio, armas, etcétera. La explosión de un dron, la explosión de un coche, son exactamente lo mismo para efectos de la tipificación. Es decir, no es que nada más explotó poquito y entonces ya no es terrorismo y solamente es terrorismo si explota mucho. No, son actos de terrorismo los dos. Por eso el gobernador quiso bajarlo a petardo, ¿no? Es decir, estas versiones que no se ponen homogéneas en los 3 niveles de gobierno, es por este temor de que Estados Unidos empiece a ver que esa palabra sí se está reconociendo aquí. Sí, claro. A ver, pero aquí hay una cuestión. Y utilizamos la palabra petardos. Imaginemos nosotros un petardo, es decir, un explosivo casero realizado con periódico, con pólvora, que explote en medio de un centro comercial y el petardo va cargado con metralla, es decir, va con tuercas, con tornillos, etcétera. Es un acto de terrorismo, no importa que sea un petardo. ¿Por qué? Porque el hecho de que lleve la metralla y en el momento de que explote puede dañar a mucha gente o puede matar a mucha gente. Y entonces el tema es el daño que se hace al temor de la gente, a la tranquilidad social. Ahora, si el gobierno mexicano no quiere que Estados Unidos intervenga, ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano, licenciado? Mira, al gobierno norteamericano yo creo que poco le importa lo que opine el gobierno mexicano, independientemente de que sea territorio mexicano o no. Porque, por ejemplo, el caso de Noriega, el presidente de Panamá, pues siendo presidente en ejercicio, los norteamericanos llegaron a Panamá y se lo llevaron aún siendo presidente. Y no creo que a los Estados Unidos le importe mucho. Yo creo que México lo que tendría que estar haciendo es tomando una actitud prudente, que además también hay que decir que la presidenta Sheinbaum, al poner a Omar García Harfuch como sea, está cambiando la estrategia. Omar García Harfuch es menos cariñoso de lo que era el régimen de López Obrador, entonces Harfuch no va y abraza a los delincuentes, por lo menos sí los está deteniendo, por lo menos sí hay operativos, y se está demostrando que una estrategia de confrontación es mucho mejor que lo que durante 6 años nos dejó el señor López como una forma de crecimiento de la delincuencia organizada. Creo que va bien encaminado, creo que esos esfuerzos tienen que aumentar. Me parece que esto pasa también por un tema de prevención del lavado de dinero que tendríamos que estar viendo también en una vertiente muy importante, que es el tema de la corrupción y de los procesos electorales. Es decir, conforme a la Convención de Palermo de Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, la corrupción es un delito de delincuencia organizada y México se ha negado a reconocerlo como tal. Pero ahí tenemos, en los actos de corrupción con los funcionarios gubernamentales y en el tema del lavado de dinero, tenemos una parte muy importante que nos ha llevado a esta situación que permitiría calificar de terrorismo muchos de los actos que se presentan hoy en día. Uy. Licenciado, tengo que hacer una pausa, pero quiero que regresemos también para platicar pues de otro de los temas que está acaparando la atención en Estados Unidos y no tiene que ver con la seguridad en México, tiene que ver con el indulto al hijo del presidente. Ha generado una tremenda indignación que su, digamos, último gran acto de gobierno sea indultar a su hijo. Le preguntaron incluso a Jill Biden si estaba de acuerdo con ello y dijo, por supuesto que estoy de acuerdo con el indulto a mi hijo, pero ya nos cuentas de qué lo acusan, por qué lo están indultando, por qué tiene el presidente de Estados Unidos esa facultad, pero además qué representa sobre lo que se espera del gobierno de Donald Trump. Si me lo permites, vamos a la pausa, licenciado. Sí, cómo no. Enseguida regresamos, estamos conversando con el licenciado Jorge Chazal. Bueno, pues hemos estado atentos a la transición presidencial que se está viviendo en Estados Unidos de Norteamérica y un tema que ha llamado la atención es el actuar de Joe Biden al cierre de su administración. ¿Por qué? Porque de todas las acciones que pudo llevar a cabo al cierre de la misma, lo que decidió fue proceder a través de la figura del indulto a proteger a su hijo. En el último mes de su gobierno. Y eso lo ha llevado a estar desaparecido de la escena pública, porque cómo levanta la voz y empieza a cuestionar o a criticar a Donald Trump, a las declaraciones que estaba haciendo, si él está hoy en el escrutinio público por el indulto a su hijo Hunter.
Pero, a ver, licenciado Jorge Chezal, primero explícanos, ¿de qué se le acusa al hijo de Joe Biden y de qué se trata esta figura del indulto allá en Estados Unidos? A ver, al hijo de Joe Biden, a Hunter Biden, lo acusan de delitos fiscales y de delitos relacionados con armas de fuego, con venta de armas de fuego. Esas son básicamente las acusaciones, son delitos que tienen que ver con actividades empresariales. Ahora, y el primer indulto no es más que un perdón que puede dar el jefe de Estado, que existe en todos los países, donde, no obstante que exista culpabilidad y que existan responsabilidades que pueden acreditarse plenamente, se les perdona el delito, por alguna razón. Ahora, Joe Biden había insistido, todavía hace unos días decía que, hace cosa de un mes, decía que él no iba a meter las manos en los procesos que se seguían en contra de su hijo, que él iba a dejar que corrieran y que tuviera que enfrentar a la justicia. ¿Qué lectura le das al cambio de postura por parte de Joe Biden? A ver, el mismo Joe Biden justifica el indulto a su hijo diciendo que lo que pasa es que sus enemigos políticos, sus adversarios son gente muy mala y entonces le ha maltratado a la criatura y por lo tanto había que protegerlo. Bueno, realmente es una justificación absurda porque creo que, salvo que yo me esté equivocando, Hunter Biden está bastante grandecito para saber cómo son las cosas y saber que es responsable de lo que hizo y no puede ir a jalarle las faldas o el borde del saco a su papá presidente para que lo proteja. Me parece que es una justificación absurda, porque lo único que está haciendo es tratar de blindar a su hijo por lo que pudiera venir después políticamente en los Estados Unidos, mandando un mensaje de que se vale ser sinvergüenza siempre y cuando tu papá sea presidente, pensando también en el caso mexicano. Ahora, me preocupa mucho también este argumento porque Joe Biden dice que lo está indultando para evitar que haya revanchas políticas porque ha sido enjuiciado de manera injustificada, etcétera. Sin embargo, es el mismo Joe Biden que durante su periodo gubernamental al frente de Estados Unidos llamó a tener confianza en los procesos judiciales y ahora con este indulto está demostrando que no confía en la justicia de Estados Unidos. Sí, por supuesto, porque incluso, y tú lo acabas de decir, Erika, él ha mencionado, se le juzgó de manera indebida, lo cual es un cuestionamiento al Poder Judicial. Si se le juzgó de manera indebida, lo que está diciendo Joe Biden es que el Poder Judicial falló, actuó indebidamente juzgando a su hijo. Es un mensaje muy claro de crítica al Poder Judicial. Ahora, como lo decías, no es un jovencito, tiene 54 años contra Biden, es bastante adulto como para hacer frente a sus propias responsabilidades, pero dime una cosa, esto también augura lo que Joe Biden está viendo que va a suceder con Donald Trump al frente del gobierno, es decir, más allá del caso Biden, el hecho de que esté tomando una decisión desesperada como esta tiene que ver con lo que ve de cómo Donald Trump va a tener, pues muy similar al caso de México, una mayoría en el legislativo, influencia muy fuerte en el poder judicial, el empoderamiento pues que va a tener Donald Trump en Estados Unidos de Norteamérica. Sí, y además a mí se me hace que Joe Biden también platicó con Gerardo Fernández Noroña, ahora que Gerardo Fernández Noroña dijo, si nos ganan, nos meten a la cárcel. Pues sí, efectivamente les ganaron y los van a meter a la cárcel. Entonces, en ese sentido, a ver, en Estados Unidos no es como en México una situación en donde de alguna manera sorprendió, por llamarlo de alguna forma, la mayoría calificada que llegó a tener Morena actualmente. ¿Por qué? Porque incluso con el favorecimiento de unos magistrados que indebidamente lo calificaron así en el Tribunal Electoral, permitió que se diera esa mayoría. En Estados Unidos el proceso electoral es más claro y es más sencillo ir previendo cómo se van a ir dando ciertos movimientos en función del propio sistema electoral, del sistema de votos electorales que tienen para la presidencia y la forma como se eligen a los representantes y a los senadores. Entonces era previsible esto y me parece que efectivamente al no haber ganado la elección los demócratas está buscando blindar Joe Biden a su familia, a él, viendo que efectivamente vendrá una revancha por parte de Donald Trump. Y te tengo que decir una cosa, si él hasta ahorita se está dando cuenta que Donald Trump es vengativo, que Donald Trump es arbitrario y que Donald Trump va a pasar por encima de lo que sea para cobrar venganza de los procesos que le abrieron judiciales, de que le quitaron la presidencia, pues si se
se va dando cuenta hasta ahorita es que el señor Biden no debía de haber sido presidente nunca, porque quiere decir que no se ha dado cuenta de lo que es la realidad de su país. Claro, y de lo que estaba pasando. Finalmente, licenciado, dejando de lado este tema de Estados Unidos, que habremos de estar muy atentos a lo que sucede. Por lo pronto, Joe Biden se está yendo muy mal posicionado en Estados Unidos de Norteamérica a raíz de esta decisión del indulto. No te puedo dejar ir sin preguntarte también, ¿qué es lo que opinas acerca de esta, este envío especial que ha hecho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con respecto a Omar García Harfuch, de que se vaya a atender y a despachar desde Sinaloa, donde dice ella está el problema de seguridad, y el resto del país? ¿Qué opinas de este envío especial? Bueno, lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es seguir la política que siguió en su momento Felipe Calderón y Peña Nieto, ¿no? Mandar procónsules a las diferentes regiones para pacificar. Recordemos que la estrategia de Felipe Calderón pasó por enviar un procónsul, un enviado un lord protector, se llamarle así, a Michoacán en su momento, y que despachaba desde allá y que de alguna manera por encima de las propias autoridades locales tenía su carta de seguridad. Eso es lo que está haciendo y vamos, me parece un buen indicio que esté copiando la presidenta Sheinbaum la estrategia de Felipe Calderón, porque quiere decir que por lo menos está decidiendo hacer algo. Ya se le han de haber cansado los brazos de abrazar a los delincuentes a la cuarta transformación, y por lo menos me parece que esto puede ser un principio de orden, sobre todo pensando en el criminal que tienen de gobernador en Sinaloa. Era lo que le iba a mencionar. ¿Dejan entonces ensombrecida la figura de Rubén Rocha Moya? Pues hombre, para que pudiera ensombrecérselo tendría que haber la presencia de Rocha Moya en alguna parte que está presente. Entonces realmente Rocha Moya es como una especie de espejismo allá en Sinaloa. Licenciado Jorge Chezal, como siempre te agradecemos mucho que nos permitas platicar contigo, y ya estaremos conversando la próxima semana a ver cómo van las cosas en este país. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Buen día, licenciado.